Capítulo 7. Generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El principio de generación se refiere a la creatividad. Lo que nos dice el Kybalión es que para crear algo nuevo es necesaria la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Este principio está muy relacionado con el de la polaridad, porque habla de dos energías opuestas, pero se diferencia de aquel porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Este principio no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de las manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energías masculinas y femeninas, y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas para obtener éxito en la vida. El hombre que es muy machista, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como femenina para sentirse equilibrado. Debemos recordar que para que exista la electricidad tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin y el yang representa la perfecta armonía entre las energías masculinas y femeninas. La parte negra simboliza la energía yin o femenina y la parte blanca es la energía yang o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina, comienza la masculina y viceversa. Además, observamos que dentro de la parte negra existe un círculo blanco. Esto significa que en el corazón de la energía femenina existe la energía masculina. Y también ocurre lo mismo con la parte blanca. Cada una de ellas necesita de la otra para complementarse y lograr el equilibrio perfecto. La energía yin o femenina es la receptiva, creativa, imaginativa y pasiva. La energía yang o masculina es la dinámica, activa, agresiva y es la que regula la capacidad de dar. Es conveniente tener el símbolo yin y yang a la vista, en una medalla o en un cuadro, para que nos recuerde en forma permanente el equilibrio que debemos encontrar. La energía tiende a complementarse y por eso atraemos a nuestras vidas a las personas con la polaridad que nos falta. Cuando una persona es muy tranquila, pasiva o tímida, es muy probable que atraiga a su vida amigos más agresivos, dinámicos y extrovertidos. Por el contrario, la persona más peleadora siempre busca rodearse de gente más pacífica o sumisa. Cada uno de nosotros atrae la energía que le está faltando. Pero sabemos que los polos opuestos son iguales en naturaleza, solamente difieren en su grado de manifestación. También hemos estudiado que uno de los objetivos de nuestra vida, aquí en el planeta, es aprender a armonizar los opuestos. El sentido de atraer a personas o situaciones con la polaridad que nos falta es el de ayudarnos a encontrar la armonización o punto de equilibrio. Cuanto más tímida sea una persona, más extrovertido será quien le atraiga. Aunque al principio esta atracción de opuestos puede generar cierta dependencia entre ambos, con el tiempo cada uno brindará su energía al otro para ayudarlo a encontrar su punto medio. Quien era más tímido dejará de serlo y quien era más extrovertido aprenderá a medir más sus actos. La idea no es que cada uno se convierta en el bastón de apoyo para el otro, sino todo lo contrario. Cuando finalmente una persona encuentra su punto de equilibrio, a la vez comienza a sentir la unidad con el universo y verdadera paz interior. En el proceso de la creación, debemos aprender a conjugar estas energías para obtener el resultado que buscamos. A lo largo de este curso, hemos seleccionado ciertos objetivos que queremos materializar
Es decir, que cada objetivo representa un deseo de crear algo nuevo en nuestra vida. De acuerdo con los principios estudiados anteriormente, hemos hecho afirmaciones, decretos, visualizaciones, tratamientos espirituales, hemos puesto fechas y trabajando con imágenes. Ahora llegamos al último paso en el cual tenemos que encontrar el equilibrio energético necesario para producir la manifestación. Una persona que tenga mucha facilidad para imaginar y visualizar sus metas, energía femenina, nunca obtendrá resultados si no toma acción en el mundo concreto, energía masculina. Esto también es cierto en el caso contrario. Hay personas que son muy trabajadoras y concretas en su manera de actuar, energía masculina, pero carecen de la porción de fantasía que les puede llevar a renovarse y a inventar algo nuevo, energía femenina. Cuando notes que alguno de tus deseos no se manifiesta, lo primero que deberás preguntarte es qué energía te está haciendo falta utilizar. Quizá te está haciendo falta emprender una acción dirigida, energía masculina, o quizá no estás listo para aceptar lo bueno que se te presenta, energía femenina. Ejercicio número 1. Equilibrio, responsabilidad, creatividad. Buscar una posición cómoda. Permanecer sentado o acostado. Respirar profundo 3 veces y relajar todos los músculos. Visualizar en la mente el símbolo del yin y el yang. Formular la siguiente pregunta al yo superior. En una escala del 1 al 100, ¿qué porcentaje está ocupando la parte responsable? Una vez visualizado el número en la mente, agradecer la respuesta recibida, respirar profundo otra vez y finalmente abrir los ojos. Recordar el número obtenido. Por diferencia, saldrá el porcentaje de la parte creativa. El equilibrio de estas dos partes es vital para el logro de cualquier empresa. La responsabilidad es la energía yang, la creatividad es la energía yin. Por lo general, en la mayoría de la gente, el porcentaje de la parte responsable es muy superior al de la parte creativa. Los casos más extremos llegan al 90 o 95%, lo que reduce a su parte creativa tan solo un 5 o un 10%. Cuando una persona tiene un porcentaje muy alto de responsabilidad, es muy probable que se sienta atrapada en una estructura muy rígida por carecer de la energía opuesta. La parte creativa es la que nos da nuevas ideas y soluciones a los problemas cotidianos. Por lo tanto, cuanto más alto sea el nivel de responsabilidad, menor será el grado de libertad. En los adolescentes, el grado de creatividad es generalmente mayor que el de la responsabilidad, pero cuando el joven ingresa en el mundo de los adultos, los porcentajes varían. Lo ideal es lograr el equilibrio entre estas dos energías igualmente importantes. El polo de la creatividad se aumenta gracias a las actividades recreativas y de diversión. Por eso es muy importante darse tiempo a fin de desarrollar algún pasatiempo, juego, deporte o alguna actividad artística. La concentración en alguna de estas actividades permite a la gente abrirse a un mundo de infinitas posibilidades. De otra manera, el mantenerse en la rutina solamente va a generar más rutina. La energía creativa está directamente relacionada con el estado de nuestro niño interior. Por tal motivo es muy importante tener un espacio para el juego y la diversión en nuestras vidas de adultos. Solamente así podemos acceder al reino de los cielos. En otras palabras, es necesario volverse un poco más irresponsables y aprender a jugar más con la vida. Hay que evitar cargarse de responsabilidades ajenas y hacer todo lo necesario para aliviar y simplificar nuestra vida cotidiana. El sacrificio por los demás y las actitudes heroicas pueden llegar a ser muy insatisfactorias, porque están dictadas por nuestro ego y no por nuestro espíritu. El ego nos hace creer que hay personas que dependen de nosotros y nos genera una sensación de culpa cuando queremos renunciar a ciertas obligaciones. Sin embargo, debemos saber que no existe ningún ser en el planeta que esté desamparado de Dios.
Aunque veamos gente pobre o niños abandonados, allí también está Dios actuando. Lo hace de una manera que nuestra mente quizás no pueda entender, pero Él está allí. El Espíritu nos recuerda que la función que Dios nos ha encomendado es siempre nuestra felicidad. Cuando Dios quiere que ayudemos a alguien, se dan ciertas características o señales. Lo que debemos hacer nos resulta fácil, está a nuestro alcance y nos da placer hacerlo. Si no se dan estas condiciones, debemos tener cuidado. Dios no quiere sacrificios. El sacrificarse por los demás corresponde al terreno del ego. Y tarde o temprano el sacrificio se convertirá en reclamo o peor aún, en resentimiento. ¿Debemos hacer las cosas con amor o no hacerlas? La falta de agradecimiento o de reconocimiento por parte de los demás es una señal de que estamos dando equivocadamente. La persona malagradecida nos está haciendo el favor de recordarnos nuestro error. Cuando recibimos un rechazo a nuestra ayuda, nos están dando la señal de que nos pasamos del límite. Es el momento de volver a concentrarnos en nosotros mismos, de retroceder y permitir a la persona que viva sola su experiencia. Cuando uno estudia metafísica, aprende la importancia de volverse egoísta en el buen sentido de la palabra. Uno aprende a ponerse siempre en primer lugar, a respetarse a sí mismo, a cuidarse y a permitirse el tiempo necesario para cualquier acción. Porque en definitiva, la única manera de ayudar a los demás es ayudándonos a nosotros mismos primero. De nada sirve que nos preocupemos por los problemas de los demás si aún no hemos resuelto los nuestros. Debemos recordar que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que cuanto más mejoramos nuestra situación personal, más ayudamos a todos los que nos rodean. Las posibilidades infinitas. No hay creación si no conjugamos correctamente nuestras energías masculinas y femeninas. En nuestra sociedad está muy valorizada la energía llano masculina, la que nos indica asumir responsabilidades y funcionar dentro de una estructura organizada. Pero cuanto más nos introducimos en esa estructura, más limitamos nuestra capacidad creativa. El estudio del principio de generación nos recuerda nuestra naturaleza creadora y la importancia de desarrollarla para la expresión del espíritu. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre. Dios creó el universo, por lo tanto nosotros tenemos la habilidad para crear nuestro propio universo también. Para desarrollar la energía creativa Yin, es necesario aprender a jugar con la vida. La creatividad aumenta notablemente cuando nos dedicamos a algún pasatiempo, cuando nos relajamos y disfrutamos del presente o cuando nos concentramos en el estudio de algo que nos interesa. La energía Yin es la energía femenina y gobierna la parte izquierda del cuerpo. Si eres diestro, entonces es aconsejable que comiences a usar más tu mano izquierda. Quizás al principio te sientas torpe tomando algunos alimentos con esa mano. Sin embargo, con tiempo y práctica, lograrás la misma agilidad que tienes con la mano derecha. Si eres zurdo, comienza a utilizar la otra mano. El utilizar ambas manos implica activar los dos hemisferios cerebrales. En otras palabras, los dos tipos de energías. A las personas que están muy acostumbradas a dar demasiado, siempre les recomiendo como ejercicio cerrar la mano derecha y mover mucho los dedos de la mano izquierda. De esta manera se activa la energía receptiva Yin y la persona se prepara mejor para recibir. Ejercicio número 2. Los rayos de poder. En una hoja en blanco, dibujo un sol en el centro. Luego, en cada uno de esos rayos, escribe todo lo que nos gusta hacer. Incluir pasatiempos y las actividades más formales. No pensar en gastar dinero ni en hacer algo serio, solo escribir todo lo que produce placer. Enumerar un mínimo de 5 actividades. Este sol no tiene límites, para el máximo de rayos posibles. Luego marcar con una cruz aquellas actividades
que estás realizando ahora, aunque solo sea esporádicamente. Si solamente se marcó una o ninguna, la situación es grave y se debe adoptar medidas de emergencia para cambiar la rutina lo más pronto posible. Cuanto más se implementen las actividades enumeradas, más completa y feliz será la vida. La experiencia no es transmitible. La originalidad no existe. Todo ya ha sido creado. Lo que llamamos creatividad no es más que la tarea de reciclar la información que ya poseemos. Siempre nos basamos en los elementos conocidos. Toda la información que adquirimos converge en un solo punto o instante en el tiempo donde se manifiesta la creatividad. Utilizamos todos los elementos que nuestra conciencia posee y le damos la forma que deseamos en ese momento. Ese instante en el tiempo es el de las posibilidades infinitas. Nuestra mente limitada concibe solo una parte de la realidad, pero si abrimos la mente a este campo, podremos encontrar diversas soluciones a nuestros problemas. Debemos aprender a llegar al punto de la creatividad de una manera voluntaria y organizada. En primer lugar, debemos entrar en un nivel de relajación y luego meditar o lograr concentrar los pensamientos en uno solo. Los pensamientos se suceden en forma automática y en forma ininterrumpida. Cuando estamos hablando con alguien, nuestro cerebro desarrolla ondas del tipo beta, que son aquellas que oscilan de 14 a 40 ciclos por segundo. Cuanto más tensión siente la persona, más velozmente se acumulan sus pensamientos. Por lo tanto, estará menos en contacto con el mundo de las ideas nuevas y las soluciones. Por el contrario, cuando nos relajamos, alcanzamos el máximo nivel alfa. Las ondas cerebrales oscilan de 8 a 13 ciclos por segundo. Y en este estado, los pensamientos comienzan a separarse entre sí, dejando un espacio vacío. Ese espacio es el terreno del espíritu, el que previamente denominamos como el campo de las posibilidades infinitas. Nuestra mente humana genera aproximadamente 60.000 pensamientos diarios, y en su mayoría son negativos. Esta es la prueba de que los pensamientos en sí no se materializan. Si esto ocurriera, nuestra vida sería caótica. Lo que llega a manifestarse es aquello que finalmente se convierte en creencia. El primer paso para poder cambiar la dirección de nuestra vida es aprender a seleccionar los pensamientos. Tal como lo vimos en el principio del mentalismo, se debe cancelar lo negativo y afirmar y aceptar lo positivo. Para hacer esto en forma fácil, debemos recordar que a la hora de ir a dormir, nuestra mente se relaja naturalmente. Este es el momento menos conveniente para mirar noticias o películas de violencia. Por el contrario, debemos aprovecharlo para leer o pensar en algo positivo que llevaremos con nosotros al sueño. Personalmente, antes de dormir hago lo siguiente. Agradezco por escrito 5 o más cosas buenas que me hayan sucedido en el día. De esta manera, me duermo con la sensación de que todos los días me suceden cosas buenas, aun cuando estoy en medio de problemas o crisis, y mi mente se prepara para seguir recibiendo todo lo bueno para mí. La mente se cierra cuando juzgamos o criticamos. Por el contrario, se abre cuando solamente contemplemos una situación y esperamos que la vida misma nos enseñe la razón de lo que ocurre. El éxito de cualquier relación humana reside en la aceptación recíproca. Una manera muy fácil de frustrarnos es esperar o desear que los demás cambien. Cada estudiante de metafísica debe practicar la aceptación. Cuando nos surge la pregunta ¿por qué? Y no encontramos razones lógicas, debemos saber que la vida nos lleva a experimentar un misterio, que a su vez nos enseñará a ver a Dios de una manera diferente. Nuestra función en el planeta. El universo está en continua expansión y crecimiento. Dios nos creó como una extensión de sí mismo, con la finalidad de que a la vez nosotros continuaremos creando. Tal como lo hemos estudiado, para poder crear debemos equilibrar nuestras energías masculinas y femeninas adecuadamente.
Una manera práctica de hacerlo es la siguiente. Busca una posición cómoda para tu cuerpo, ya sea sentado o acostado. Respira profundamente 3 a 4 veces, aflojando cualquier tensión en los músculos. Una vez que te sientas cómodo, formula las siguientes preguntas a tu yo superior. ¿Cómo está mi balance yin y yang el día de hoy? ¿Cuál es el porcentaje yin? ¿Cuál es el porcentaje yang? ¿Qué color necesito para equilibrar mi aura? Una vez que recibas en tu mente el color que necesitas, vas a imaginarte que cubres todo tu cuerpo con él. De esta manera elevarás tu frecuencia vibratoria y equilibrarás tu aura. Luego respiras profundamente una vez más y abres los ojos. Un metafísico puede llegar a transformar una situación indeseable elevando el nivel vibratorio y generando la energía del polo opuesto, hasta encontrar el equilibrio. Aunque el símbolo del yin y el yang se representa solamente con los colores blanco y negro, nuestra mente puede indicarnos la necesidad de utilizar algún otro color para lograr el equilibrio energético. Venimos al planeta con un propósito. Tenemos una función precisa y determinada que cumplir. Cuando desempeñamos dicha función, el universo nos sustenta. Esto significa que no nos tendremos que preocupar por el dinero, la salud, el amor y demás, porque todo se nos dará por añadidura, siempre y cuando desempeñemos el papel que se nos ha asignado. Seguramente te estarás preguntando cuál es tu función, y eso es muy válido. Hay ciertas características que definen el propósito divino de tu existencia. La más importante es que dicha función será siempre tu felicidad. Contrario a las ideas impuestas por ciertas religiones o sociedades, Dios no quiere sacrificios, sino nuestra propia felicidad. En pocas palabras, todas las actividades que te dan placer son aquellas que forman parte de tu misión. En la mayoría de mis alumnos existe una gran resistencia a aceptar esto último, debido a que han crecido escuchando que es difícil vivir de lo que a uno le gusta hacer, o en la vida hay que sacrificarse para lograr lo que uno quiere. Nada más lejos que esto. Todo lo que corresponde al mundo de Dios es fácil y fluye con libertad. Otra característica importante es la pérdida de la noción del tiempo. Cuando te encuentras sumido completamente en una actividad y luego descubres con asombro que han pasado horas, cuando en realidad sientes que solo fueron minutos, estás vibrando con tu espíritu. En ese momento el tiempo humano se acelera y uno se conecta con lo eterno. La vida organizada nos lleva a pensar que nuestro talento nos tiene que dar dinero, fama o cierto mérito social. Sin embargo, en el mundo espiritual no es así. A veces la misión de algunos alumnos es servir a otros para que alcancen fama y reconocimiento. En otros casos, la misión es cuidar, alimentar o educar a los demás. Cualquiera sea la forma que tome la misión, siempre será nuestra felicidad, nos dé o no dinero. Cuando cumplimos con nuestra misión, toda la vida se nos facilita. Llegan a nosotros los medios para sustentarnos económica y emocionalmente. Ejercicio número 3. ¿Cómo descubrir el propósito divino de tu existencia? Este ejercicio escrito te será muy iluminador. Para eso sigue los siguientes pasos. Escribe una lista de las características más positivas de tu personalidad y luego selecciona según tu criterio las 4 mejores. Enuméralas en orden de importancia. En relación con esas 4 características, enumera maneras de expresarlas de una forma correcta. Por ejemplo, si una de tus mejores características es tu sentido del humor, piensa de qué manera te gusta canalizarlo. Escribiendo, bailando, dibujando, enseñando, hablando, etc. Describe en 2 o 3 oraciones las características de tu mundo ideal. Finalmente, debes armar un párrafo completando las oraciones con lo que has escrito anteriormente. Escribe: el propósito divino de mi existencia es utilizar mi... puntos suspensivos, a través de...
puntos suspensivos para que cada uno puntos suspensivos. Sin importar de dónde venimos, cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. Además, todos tenemos acceso al mundo de las posibilidades infinitas y la mayoría de las veces accedemos a él de manera espontánea. Todo lo que se nos revela o llega a nuestra mente es para que lo utilicemos en algún momento. A veces concebimos ciertas ideas que parecen imposibles de realizar. Sin embargo, si han venido a nuestra mente es por algún motivo. En mi caso particular, he tomado la costumbre de anotar todas mis ideas en un cuaderno. También anoto sueños o frases que me gustan o que me llaman la atención. Cuando me siento a escribir o a preparar un nuevo proyecto, repaso todo lo escrito en ese cuaderno. Y entonces las ideas se conjugan y comienzan a tomar una forma concreta. He tenido la experiencia de concebir ciertas ideas que parecían muy difíciles de llevar a cabo, y sin embargo, después de 3 o 4 años, se hicieron realidad. La vida me ha enseñado que la palabra imposible solo significa que necesito más tiempo. Ejercicio número 4. 21 días. El principio de generación también puede usarse para crear alguna conducta nueva en tu personalidad. El proceso de autodefinirse o gestarse a uno mismo no es sencillo, sin embargo tampoco es imposible. En primer lugar, debes saber que lo que se repite durante 21 días en forma consecutiva se incorpora a nuestra alma. Aquello nuevo que ensayas se convierte en hábito. Se debe comenzar practicando una cualidad por vez, como por ejemplo la paciencia, la perseverancia, ser más ordenado, no criticar, ser más puntual. Para hacer eficazmente este ejercicio, es necesario utilizar un calendario donde ir marcando los días. Si por algún motivo llegas a saltearte un día, tienes que comenzar de nuevo. La práctica requiere que sean 21 días consecutivos para que la cualidad se asiente efectivamente en tu conciencia. La sabiduría de Dios se manifiesta de una manera muy simple. Las grandes verdades son fáciles de entender. Muchas veces no le prestamos atención precisamente porque nos parecen demasiado sencillas. El verdadero saber se manifiesta en el hombre como sentido común, no como una acumulación de información organizada y clasificada. Esto significa que para funcionar bien en la vida, no es necesario que todo el mundo estudie metafísica. Con solo escucharse a sí misma y seguir los dictados de su conciencia, cada persona puede saber a cada momento qué es lo mejor que puede hacer. Pero en mi opinión, el estudio hace que el viaje en esta vida sea más consciente y efectivo. El conocimiento es una gran herramienta que está a nuestra disposición. La vida funciona como una computadora. Cuando sabes tocar las teclas adecuadas, obtienes el resultado que deseas. Los 7 principios que hemos estudiado hasta aquí son las teclas principales que debes aprender a oprimir para mejorar tu vida. Has dado un paso gigante en tu crecimiento espiritual por haber llegado hasta aquí y ahora te toca poner en práctica este conocimiento. Este ejercicio final te servirá para demostrarte el poder que tiene tu mente sobre la materia. Si logras doblar metales con tu voluntad, puedes cambiar cualquier situación de tu vida por más difícil que parezca. Ejercicio número 5. Meditación para doblar metales. Para realizar este ejercicio necesitas una cuchara o un tenedor de metal. Antes de trabajar con el metal en tus manos, vas a preparar tu mente. Siéntate cómodamente y mantén la espalda derecha. Si te ayuda a relajarte, puedes poner música suave de fondo y encender un sahumerio. Respira profundamente 3 veces, aflojando cualquier tensión muscular. Decreta en voz alta: yo soy un hombre o una mujer, según el caso, de poder. Yo tengo el poder para dominar la materia. Ahora este metal responde a mi voluntad.
Luego visualiza el resultado en tu mente. Imagínate cómo se ablanda y se dobla el utensilio entre tus dedos sin esfuerzo. Agrégale la impresión de tus sentidos. Siente el calor en tus manos, con qué facilidad realizas la tarea. Siente la energía del universo que circula libremente en tu ser. Toma el utensilio con tus manos y permanece por lo menos 5 a 10 minutos acariciándolo. Háblale y dile que van a jugar juntos. Envíale todo el amor que brota desde tu corazón. Sentirás que el metal se calienta enormemente y que se ablanda. Cuando tengas esa sensación, procederás a ejercer una pequeña presión con los dedos. Si sientes que el metal está duro, espera unos minutos más. En ningún momento deberás forzar la situación. Debes de jugar durante 10 minutos. Abre tus ojos y observa el resultado. Descubrirás, maravillado, que tu mente puede doblar metales a voluntad. Meditación final. Después de reconocer tu poder personal, agradécelo y comprométete a utilizarlo para hacer el bien. Renuncia a toda limitación en tu vida y acepta todo lo mejor para ti. Eres uno con Dios, por lo tanto, nada ni nadie te puede impedir ser feliz aquí y ahora. Capítulo 8. Test de los 7 principios. A continuación encontrarás un test que te ayudará a tomar conciencia de cuáles son las leyes que estás respetando y cuáles estás quebrando. Tienes que contestar por sí o por no a cada pregunta. El test número 1 dice: A. Por lo general, ¿tienes pensamientos positivos acerca de tu vida y tu futuro? B. ¿Puedes eliminar con facilidad los pensamientos obsesivos o negativos que te afligen? C. ¿Tienes habilidad para visualizar los resultados finales de tus empresas o proyectos? D. ¿Prestas atención al significado de tus sueños? E. ¿Hablas solo lo necesario acerca de tus planes para no gastarlos en palabras? El test número 2. A. ¿Tienes buenos amigos? B. ¿Te gusta tener tu casa o habitación en orden sin llegar a la rigidez? C. ¿Estás conforme con tu imagen física? D. ¿Sientes que estás trabajando y desarrollándote profesionalmente en lo que te gusta? E. ¿Realizas los viajes que planeas o te tomas las vacaciones que crees merecer? Test número 3. A. ¿Frecuentas siempre el mismo grupo de amigos? B. ¿Puedes desprenderte con facilidad de los objetos que consideras muy valiosos o de aquellos que te traen recuerdos de épocas importantes de tu vida? C. ¿Alternas momentos de vida social con otros de soledad? D. ¿Aceptas con tranquilidad que tu pareja o tu mejor amigo no quieran acompañarte al lugar donde habitualmente van juntos? E. ¿Te gusta proponer planes diferentes para los fines de semana? El test número 4. A. ¿Tienes un humor estable? B. En un momento de inseguridad, ¿prefieres tomar una decisión personal aún con la posibilidad de equivocarte a seguir las opiniones ajenas? C. Cuando te enojas con alguien, ¿prefieres perdonar, olvidar y reconciliarte rápidamente a mantenerte enojado por mucho tiempo? D. Cuando te sientes deprimido, ¿buscas rodearte de gente positiva para cambiar tu estado de ánimo? E. ¿Evitas siempre llegar a los extremos de cada situación? Test número 5. ¿Aceptas tus errores o fracasos sin que eso hiera tu orgullo? B. ¿Confías en que no vas a repetir errores del pasado? C. ¿Mantienes tus objetivos fundamentales durante los momentos de adversidad? D. ¿Disfruta de tus éxitos por pequeños que sean? E. ¿Mantienes tu optimismo personal
a pesar de leer malas noticias acerca de la economía o política local? Test número 6. ¿Reconoces abiertamente tu habilidad personal, tu inteligencia y otros valores que tengas para sobresalir? B. ¿Te sientes cómodo frente a las demostraciones afectivas que recibes? C. ¿Aceptas favores o ayudas espontáneas de otros sin que luego te sientas obligado, atado o en deuda? D. ¿Te consideras una persona responsable en todos los aspectos de tu vida? E. Frente a una crisis de pareja, ¿te preguntas cuál ha sido tu error a pesar de no sentirte culpable? Test número 7. A. ¿Puedes realizar una tarea que corresponda al sexo opuesto sin sentirte avergonzado? B. ¿Aceptas que una mujer puede dirigir a un hombre? C. ¿Sabes dar a los demás sin dejar de lado los intereses de tu vida? D. ¿Te preocupas por dar placer a tu pareja? E. ¿Agradeces verbalmente a las personas que te ayudan? El test está dividido en 7 partes de acuerdo con las leyes estudiadas anteriormente. Cada grupo de preguntas se refiere a los principios en este orden. 1. El mentalismo. El test número 2, correspondencia. El test número 3, vibración. El test número 4, polaridad. El test número 5, ritmo. El test número 6, causa y efecto. Y el test número 7, generación. El puntaje. Considera en cada grupo de preguntas la cantidad de respuestas afirmativas. Cada grupo contiene 5 preguntas, por lo tanto, tu puntaje puede estar entre 0 y 5. 5 respuestas afirmativas, excelente. Estás en total acuerdo con este principio y obtendrás resultados con facilidad. 4 respuestas afirmativas, muy bueno. Estás muy cerca de lograr la perfección. Necesitas continuar practicando lo que ya sabes en teoría. 3 respuestas afirmativas. Bueno, cuentas con el conocimiento adecuado, pero aún no tienes dominio de él. Tienes que continuar estudiando y practicando. 2 respuestas afirmativas, regular. El conocimiento que tienes de este principio no está totalmente asimilado. Tienes que volver a estudiarlo y usarlo en tu vida práctica. 1 o 0 respuestas afirmativas, malo. Aún no has comprendido este principio. Necesitas volver a estudiarlo con mayor concentración para luego utilizarlo en tu vida personal. Capítulo 9. Los 10 errores metafísicos más comunes. Cuando comenzamos a transitar el camino espiritual, buscamos la perfección en nuestras vidas. Tratamos de mejorar nuestro carácter, costumbres, ideas, alimentación y hasta la vida social. A veces hacemos sacrificios con el fin de alcanzar una vida más plena y feliz. Sin embargo, muchas veces no llegamos al estado de éxtasis o plenitud que anhelamos. La decepción puede llevarnos a rechazar la disciplina que habíamos emprendido, o en el peor de los casos, puede desmoralizarnos a tal punto de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Cualquiera sea la reacción, esta solo nos está señalando que hemos cometido un error, y un error puede ser corregido. El universo funciona como una gran computadora. Hay que saber presionar las teclas adecuadas para obtener lo que se desea. Cuando no lo estamos haciendo, la computadora se detiene y espera fría y silenciosamente la señal eléctrica correcta. El universo tiene sus teclas y la metafísica nos enseña cuáles son. Algunas escuelas esotéricas han tergiversado estas enseñanzas, quizás sin ninguna mala intención, con lo que han llevado a muchas personas a cometer errores y a frustrarse en sus expectativas. Algunos de los errores más comunes son los siguientes. 1. Envolverse en una burbuja de protección, o una luz, o un color, o en ángeles, o en cualquier otra forma que proteja de los peligros que existen afuera.
Lo único que logra este tipo de ejercicio es fomentar la idea de que algo externo puede tener más poder que nosotros. Nuestra mente percibe que hay algo allí afuera que puede, por ejemplo, lastimarnos o hacernos daño. Pero según las enseñanzas espirituales, todo es Dios. Por lo tanto, nada puede hacernos daño. En realidad debería practicarse algún tipo de ejercicio de reconocimiento de la seguridad personal. Este ejercicio podría decir: vaya donde vaya, estoy siempre a salvo. Estoy rodeado de hermanos. Vivo en el mundo que Dios ha creado y solo veo amor en todas partes. En síntesis, al elegir qué ejercicio mental o meditación hacer, se deberá buscar aquel que nos recuerda la naturaleza divina de la vida y no el peligro que percibe nuestro ego. Muchas personas creen que repitiendo ciertas afirmaciones pueden transformar su situación personal, lo que encierra un error. No son los pensamientos lo que determinan nuestra realidad, sino nuestras creencias. Solamente los pensamientos que hemos internalizado y tomado como nuestra verdad son los que se manifiestan. Dicho de otra manera, aquello que sentimos internamente que es así es lo que toma forma en el mundo externo. La mente humana produce un promedio de 60.000 pensamientos diarios, la mayoría de los cuales son negativos. Las afirmaciones son necesarias para lograr implantar una creencia nueva en nuestra mente subconsciente. Y la repetición de estas afirmaciones es un procedimiento adecuado. Pero hasta que no le agregamos la emoción o sensación que acompaña a esa idea, no la internalizamos como una verdad. La repetición de palabras carentes de emoción no es efectiva. Por lo tanto, si yo repito, vaya donde vaya, estoy siempre a salvo, pero no me siento realmente seguro de nada, no me servirá para nada. Es necesario seleccionar ejercicios mentales, meditaciones o visualizaciones que fomenten las creencias de paz, armonía y prosperidad. Otra cosa puede ser enviar luz a otros para que mejoren. Se puede enviar luz o energía a otras personas para que se curen de cierta enfermedad, para que mejoren su situación económica, su vida afectiva y demás. La mayoría de estos ejercicios se parecen más a una forma de manipulación que a una verdadera ayuda espiritual. Primero y principal, si se va a ayudar a otro, hay que asegurarse de que la persona lo pide y lo necesite. Si esto no se da, tenemos que trabajar con lo que estamos percibiendo, porque el problema es algo personal que nos atañe a nosotros mismos y no a la persona que lo está sufriendo. La mayoría de los problemas son solo momentos de prueba que está viviendo un individuo. Son necesarios y muy útiles para el despertar de su conciencia. Nunca sabemos en realidad desde afuera cuán importante puede ser para cada persona la situación que está atravesando en determinado momento. Podemos percibir esa situación como algo terrible, doloroso, injusto o innecesario, pero cualquiera sea nuestra interpretación, nunca será correcta ni completa. El enviar luz a la persona podría acelerar o entorpecer su ritmo personal. Nuestra intervención se convierte en innecesaria y la mayoría de las veces no es más que un deseo egoísta de que la persona resuelva rápido su problema, porque éste nos despierta angustia o dolor. Personalmente recuerdo que una vez se acercó un amigo íntimo a decirme que estaba muy preocupado por mi situación. Yo le respondí que su preocupación no me ayudaba, que si realmente quería hacer algo bueno por mí, tenía que confiar en mí y saber que mi guía interior me revelaría en el momento adecuado lo que yo necesitaba saber. En lugar de enviar luz a otros cada vez que veas una situación difícil, comienza por enviarte luz a ti mismo, para que tu guía interna te haga ver la verdad que está operando en dicha situación. Creer que vamos hacia Dios, que evolucionamos espiritualmente. No vamos hacia Dios, ya estamos en Dios. Todo lo que nos rodea forma parte del gran cuerpo universal de Dios. No evolucionamos espiritualmente,
Nuestro espíritu es perfecto y completo, no puede ni tiene que evolucionar. En realidad es un problema semántico, ya que la evolución espiritual no existe. Lo que queremos significar con esto es el despertar de nuestra conciencia a esa perfección, y cuanto más rápido lo hacemos, más plenos y felices vivimos. Tal vez el error provenga de las enseñanzas religiosas que nos dicen que Dios está en el cielo, como si nosotros estuviéramos separados de Él. Nosotros y el cielo somos uno, y debemos aprender a reconocerlo y a vivenciarlo. En eso consiste nuestra evolución de conciencia o despertar espiritual. Angustiarse o preocuparse cuando hay un familiar enfermo o atravesando algún tipo de crisis. En nuestra cultura está bien visto que uno se aflija o sufra a la par de sus seres queridos. Sin embargo, eso solo aumenta el pesar. Si interpretamos nuestro pesar desde otro nivel, esto significa que creemos más en el poder de la enfermedad o la crisis que en la solución. Cuando uno se aflige por la enfermedad de un ser querido, agrava esa enfermedad, le da más fuerza y poder. La solución es hacer un esfuerzo personal y reconocer que más allá de nuestro entendimiento hay una inteligencia superior que está actuando y que tiene el poder de restaurar completamente a nuestro ser querido, si así lo desea dicha persona. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de problema o crisis. Si nos afligimos es porque nuestro ego ha aceptado que hay una fuerza más potente que el poder divino. Creer que uno ha sido elegido por Dios. Muchas personas que estudian en escuelas esotéricas se sienten especiales y evolucionadas. Sienten que Dios los ha conducido al lugar adecuado para su crecimiento y evolución. Que la información que van a recibir es muy importante y no puede divulgarse a personas que no están tan evolucionadas, porque no tienen la capacidad para entenderla o para darle un buen uso. Esta presunción se convierte en una forma de arrogancia, nada espiritual, que nos hace pensar que somos privilegiados, especiales, elegidos, y que los demás están descarriados o perdidos en la vida. Esta forma de arrogancia también se ve en las religiones, que se sienten propietarias de Dios. Si uno no sigue su culto, está perdido. En el universo existe un solo Dios, y es el mismo para todos. Los humanos inventan diferentes maneras de rendirle culto, crean dogmas y doctrinas, pero en esencia todos adoramos al mismo Dios. Muchas personas no asisten a escuelas esotéricas por la simple razón de que no las necesitan. Tienen esa información incorporada y no les interesa repetir lo que en algún nivel de su conciencia ya está aceptado. Vemos esto en la vida cotidiana, en las personas que se manejan con su sentido común y hacen las cosas bien. Tienen sentido de servicio, aman la naturaleza, expresan amor en sus actos y demás. En realidad, la mayoría de las personas que asisten a dichas instituciones son las que en verdad están descarriadas y están tratando de recuperar el conocimiento que alguna vez han tenido. Por tal motivo, en muchos de esos lugares se puede ver la competencia por el poder, la rivalidad por alcanzar un grado más alto, la crítica entre sus miembros o el deseo de obtener un mayor reconocimiento de los maestros. Tener un grado más alto en alguna institución no significa estar más cerca del cielo. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Para Él, nadie está más adelante ni más atrás. Nadie vale más ni menos. Cualquier interpretación y clasificación como ser especial corresponde al terreno del ego humano y no al terreno de lo divino. Otra cosa también es sacrificarse por otros. No hay nada más inútil e insatisfactorio que sacrificarse por los demás. Las tareas que se hagan por los demás deberán hacerse con amor o de lo contrario evitarse. Todo lo que se hace con amor es placentero, por lo tanto no pesa ni molesta. Por el contrario, todo lo que se hace con sacrificio genera presión interna, rencor, enojo, molestia y a veces hasta odio. El sacrificio por los demás
está aprobado socialmente y es muy buen visto. Uno puede sacrificarse, por ejemplo, por los hijos, por los padres, por la pareja, por la profesión, por los niños desamparados, por alguien enfermo, por la institución religiosa a la que pertenece, por la empresa que da trabajo. La lista podría ser interminable y no es más que un muestrario de la acción equivocada de nuestro ego. El sacrificio va muy de la mano de la manipulación. Por ejemplo, una madre que ha dejado su vida de lado por los hijos, tarde o temprano usará su postura como válida para exigir algo de ellos. El novio o la novia que cambia su rutina y deja de hacer ciertas actividades por el otro, tratará después de exigir lo mismo. La próxima vez que vayas a sacrificarte por alguien, pregúntate primero si ese alguien te lo pidió. La actitud de mártir no lleva hacia Dios como muchos creen, solo el camino del amor. Haz las cosas con amor o no las hagas. Otra cosa es también depender de amuletos, estampas religiosas, cristales, velas, imágenes o cualquier otro tipo de elemento. Es cierto que los materiales tienen su propia energía y que el contacto con ellos, en especial con ciertos cristales, produce cambios en nuestra vibración personal y que pueden ayudarnos en el proceso curativo. También es cierto que algunas figuras, imágenes y colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan y a veces para bien, pero otras para mal. Las estampas religiosas y otros objetos, tales como cadenas con cruces, estrellas de David y demás, nos recuerdan nuestras posturas espirituales. El problema es que la mayoría de estos elementos se convierten en amuletos y les damos más el poder del que en realidad lo tienen. Hay personas que se sienten indefensas sin su cruz, la estampita de su santo protector, su cristal preferido o cualquier otro amuleto de su preferencia. El amuleto pasa a ser Dios. Vivir pendiente de un objeto es limitar la presencia divina a ese objeto. Dios es omnipresente, está aquí, allá y en todas partes. Lo peor sucede cuando una persona extravía su amuleto o éste se le rompe. La mayoría de las veces esto se interpreta como un presagio de que algo malo va a suceder. Esta idea es producto de creer que la persona se encuentra sin su protección y que en consecuencia los demonios y las energías negativas pueden afectarla. Vivimos en un universo mental. Todo lo que creemos se hace realidad. ¿Por qué no creer entonces que el mejor amuleto con el que cuento es mi naturaleza divina? Nadie ni nada puede despojarnos de lo que somos realmente. Creer que uno puede guiar a otros o que puede ser guiado. Sentir que gracias a uno otras personas se iluminan o al revés, que la presencia de otros nos devuelve la luz, es una pura ilusión del ego. La verdadera guía es interna, es tu intuición, la voz de tu espíritu. Muchas veces esa voz coincidirá con lo que escuchas desde afuera y pensarás que alguien te está guiando. Pero apenas aceptes a alguien como tu ídolo, comenzarás a fabricar tu propia decepción. Ocurre lo mismo si alguien te ha entronizado y te ha tomado como líder. En algún momento los problemas de tu vida personal lo decepcionarán. Todos aprendemos y enseñamos al mismo tiempo. Por tal motivo, es conveniente mantener una actitud receptiva hacia las señales que recibimos de nuestro entorno y ver qué resonancia producen en nuestro interior. No eres el salvador ni la guía de nadie. Ninguna vida depende de tus conocimientos ni de tus esfuerzos. Esto es cierto también al revés. Nadie te rescatará ni te salvará, excepto tú mismo. El mejor guía con que contamos está dentro de nosotros. Nos habla con voz suave y paciente, sin obligarnos a nada. Nos indica siempre el camino más corto y más feliz. Nos da la idea más adecuada y la respuesta que racionalmente no podemos encontrar. Por eso es conveniente practicar meditación y ejercicios de relajación para poder escuchar esa voz.
Si vives deprisa, tenso, angustiado y con ritmo acelerado, seguramente no oirás la voz de tu intuición y buscarás guías externas. Hay personas que son muy positivas y estimulantes y podrás ayudarte en un principio. Evita idolatrarlas y evita también ser idolatrado. Recuerda siempre que la guía más válida y acertada está dentro de ti. Creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de la información teórica. Tendemos a caer muy fácilmente en la creencia de que las personas que nos enseñan son adelantados y que ya han superado muchas pruebas en su vida. En algunos casos esto es totalmente cierto, pero en otros no. El hecho de que una persona transmita una determinada información no lo coloca en un grado superior. Debes recordar que cualquier forma de idealización o selectividad corresponde al terreno del ego. Los verdaderos maestros espirituales son aquellos que nos ponen a prueba y vienen disfrazados de hijos, padres, jefes, amigos, enemigos, animales, plantas y demás. Son aquellos que nos traen problemas. Ellos son los que realmente nos enseñan las lecciones que tenemos que aprender, porque nos ponen a prueba. Todas las religiones del mundo enseñan que Dios es amor, que vivir con Dios significa expresar amor a los demás. Algunas personas asisten a templos, iglesias o escuelas esotéricas, donde reciben esa información, pero luego van a sus casas y se pelean con sus familiares, critican a sus vecinos, odian a sus jefes, a los políticos, a los animales, a los individuos de otras razas o culturas. Ellos también no han aprendido la lección y la vida los llevará a enfrentarse una y otra vez con la misma situación o persona, hasta que aprendan a mostrar amor. Haciendo una comparación con la enseñanza tradicional, los líderes espirituales o religiosos son los libros que nos dan la información. Las personas que nos traen problemas son los maestros que nos toman el examen para ver si pasamos la prueba o no. Cuando uno analiza lo que llamamos realidad desde el punto de vista espiritual, las verdades son muy diferentes. Hay entidades muy evolucionadas que eligen encarnar como personas problemáticas dentro de una familia para poner a prueba a sus integrantes. Hay seres muy evolucionados que encarnan como niños carenciados para despertar conciencia y sentido de servicio en los demás. Hay otros que caminan como vagabundos por las calles, pidiendo limosna para probar tu sensibilidad social. Existe una ley en el universo. Todo lo que nos molesta, complica, enreda, o todo lo que odiamos, se nos pega. Esto ocurre hasta que aprendemos a amar la situación. Entonces, ese problema o esa persona se convierten en el maestro espiritual de ese momento. Creer que uno no puede enojarse, temer o sentir cualquier otra emoción negativa por estar en el camino espiritual. Esta creencia nos lleva a una gran represión de la ira y de los enojos, que hacen su reaparición más tarde bajo la forma de rencor, crítica o rechazo. Mientras estamos en el plano terrenal, vivimos las sensaciones y las emociones en este plano. Algunas de ellas son muy placenteras, otras no. El tener un conocimiento intelectual acerca de la acción destructiva de ciertas emociones no las hace desaparecer. Uno puede saber lo malo que es el enojo y sin embargo no puede evitar enojarse. En realidad, uno sí puede evitar enojarse o asustarse o angustiarse, pero eso exige un entrenamiento. Durante dicho entrenamiento, hay momentos en que podemos dominar la rabia y la ansiedad y otros en los que nada puede calmarnos. Una vez que aparece el enojo, lo mejor es descargarlo de la manera más positiva posible. Es mucho peor reprimirse e intentar decir, todo está bien en mi mundo, cuando uno internamente está sintiendo el deseo primitivo de querer atacar a alguien. La mayoría de las personas que transitan el terreno espiritual son muy exigentes consigo mismas y pretenden erradicar completamente de su vida ese tipo de reacciones. Esto no resulta desacertado, pero se logra a través de un proceso. Sé amable contigo mismo y de vez en cuando date el permiso necesario para maldecir, golpear un almohadón, gritar, llorar y expresar
como mejor te resulte todas las emociones negativas que te toca vivir. La mayoría de los errores aquí enunciados están generados por la actitud crítica de nuestro propio ego. El ego no puede desaparecer porque necesitamos de él para actuar en este plano. La solución es ponerlo alineado con nuestro espíritu. Amablemente le podemos decir al ego que a partir de ahora deberá seguir las indicaciones de nuestro maestro. Un maestro amoroso, amable, paciente y permanente, que nunca juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. Si seguimos las indicaciones de nuestro maestro interior, nunca podemos fallar.